lesiones se dan en cualquier paciente, ya sea perro, gato o caballo. Obviamente, pues que sí, las imágenes que yo tengo, muchas son de perros, pero las lesiones las podemos encontrar en cualquier especie. Las lesiones son no nada más fracturas, tenemos destrucción ósea, tenemos formación de nuevo hueso, tenemos varias lesiones que nos pueden estar indicando algún problema, ¿va? Las lesiones nos pueden ayudar mucho a nuestro diagnóstico, ¿sale? Una vez que ya nosotros tomamos nuestra radiografía y vemos que está todo normal, pues pasamos a decir, no hay daño, no hay problema, todo está bien. Pero si hay un problema, hay que diferenciar si esta lesión es agresiva o no. Por ejemplo, la no agresiva puede ser una fractura, puede ser un evento pasado, a lo mejor una fractura que consolidó mal y que consolidó con un sobrehueso, pero que no es agresivo. O degenerativo, una enfermedad degenerativa articular, por ejemplo, puede estar generando lesiones óseas que no son agresivas. Pero si son agresivas, por ejemplo, una osteosarcoma que estamos viendo que está activo, que está proliferando, entonces tenemos a lo mejor que pensar en una radiografía de tórax para descartar metástasis, ¿va? Entonces, la mayoría de lesiones generalmente nos pueden estar indicando neoplasias, ¿va? Pero ahorita vamos a aprender a diferenciarlas y a saber más o menos cuándo estamos frente a neoplasias o frente a lesiones agresivas. Nosotros cuando vemos una lesión tenemos que describirla perfectamente, ¿sale? De modo que yo, cerrando los ojos, así como en patología o en citología, que decía, no, pues describe lo que estás viendo, es para que, aunque la persona no lo esté viendo, se imagine cómo está ese problema. Obviamente que yo tengo que decir en dónde está localizado. Tengo que dar el nombre exacto del hueso, ¿sale? ¿Qué hueso es? Muy importante. Y en el hueso, ¿en qué parte de ese hueso? Por ejemplo, si está en el húmero, ¿en qué parte del húmero está el problema? En la epífisis, en la metáfisis, en la diáfisis, en la epífisis proximal o distal, en la metáfisis proximal o distal. Lo tengo que localizar perfectamente. Generalmente las lesiones que podemos encontrar son dos. Lisis, que es destrucción, y reacción perióstica, que es lo contrario, que es formación de nuevo hueso, ¿sale? Podemos encontrar una de ellas o las dos juntas. Hay que describir qué lisis es, qué patrón de reacción perióstica es, cómo está la zona de transición, que esto nos quiere decir cómo se ve si diferenció el hueso enfermo del hueso sano. Las alteraciones de la cortical pues es todo ese delimitar el hueso, si la cortical está sana, está intacta, si está gruesa, si está delgada, si cambió de color o de densidad. Y obviamente el tiempo. Si esta radiografía le tomé una radiografía hace 5 días a este perro y todavía tenía su metáfisis y diáfisis y ahora ya no la tiene, pues estamos hablando de que está muy activo, ¿no? Y que está proliferando rápido, ¿va? O si la tomé hace un mes y está igual, o si la tomé hace 5 semanas y está igual, pues estábamos hablando de que no es tan activo, ¿ok? Cada punto de esto lo vamos a ver por separado. Entonces, en localización. En localización, hablemos primero de cuántos huesos están dañados. Si es múltiple en el mismo hueso, y si es múltiple pero en varios huesos, estamos hablando de una lesión poliostótica. Esto quiere decir que varios huesos
tienen un problema, ¿ok? Como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí tenemos que es el fémur y la patela, ¿no? Y aparte, la tibia y la fíbula también ya tienen lesiones. Entonces, tenemos aquí una lesión poliostótica. En cambio, esta nada más es el húmero. Entonces, es una lesión monostótica, porque solamente es un hueso el que está afectado, ¿va? Y localizar en dónde está el problema. Si en la epífisis generalmente tenemos problemas de tipo degenerativo, porque es donde está la articulación, ¿sale? Si está en la fisis, en la línea de crecimiento, puede ser que la línea se cerró y tenemos ahí una deformación. Puede también generarse problemas de osteomielitis o de fisitis, inflamación en la línea epifisiaria. En la metáfisis generalmente encontramos osteosarcomas y en la diáfisis podemos encontrar fracturas, enfermedades como la panosteitis, quistes, metástasis o infartos. Que infartos también los podemos encontrar en la epífisis, ¿sale? Pero indicar en dónde está, ¿no? Mi lesión está aquí, entonces yo digo, bueno, está en el hueso del fémur, en la epífisis proximal, ahí se encuentra la lesión, ¿sale? En estas imágenes, bueno, que ya les comenté, tenemos aquí el fémur, tenemos aquí lesiones en la patela, en la tibia, tenemos lesiones en el húmero. Ahorita vamos a ir hablando de cómo identificar, cómo saber qué es lisis y qué es reacción perióstica. Hablemos primero de la lisis. ¿Qué es la lisis? Ya sabemos que es destrucción. Si estoy hablando de destrucción es porque el hueso se lo está comiendo algo. Imagínense que algo se está comiendo ese hueso. Entonces, las lisis se ven con focos radiolúcidos, o sea, con focos negros. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Vean cómo hay zonas negras y aquí no debería de verse así. Vean aquí cómo hay una zona negra. Vean la patela, cómo no está terminada, o sea, cómo le falta este cacho, y aquí se ve un poquito la cortical. Vean aquí hay otra zona negra, por acá. Son como, yo les podría decir que son como giotes, que les dicen las mamás, a las manchas blancas que se hacen en la cara. Bueno, en este caso son manchitas negras en las radiografías, ¿ok? En los huesos. Y pues aquí obviamente que tenemos una destrucción masiva de este hueso, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué es destrucción, qué es lisis. Tenemos varios patrones. El primero es geográfico. Dice que es delimitado, es amplio. Generalmente, si ustedes ven este tipo de zonas, solamente esta lesión, pues no es tan agresivo, ¿ok? O es de algún problema no tan agresivo. A lo mejor una infección que está generando destrucción ósea, ¿no? Que a lo mejor con un antibiótico puedo sanar. Tenemos otro tipo de lisis que es el apolillado. Aquí está el dibujo de más o menos cómo se ve. Zonas o focos de más o menos de 2 a 5 milímetros, o sea, no es tan pequeño ni tan grande. Son varios puntos y se puede encontrar en médula como en corteza. Esto sí nos va a indicar que es agresivo, puede presentarse en mieloma, en osteomielitis o en tumores, ¿va? Y el siguiente es el apolillado. El apolillado tenemos que son puntos o foquitos mucho más pequeños, de menos de 1 milímetro. En este caso, los márgenes van a estar mal definidos, no vamos a saber dónde empieza, dónde termina, la zona de transición va a ser amplia y llega a presentarse en problemas muy agresivos o en tumores agresivos, ¿vale? Y ya por último tenemos el mixto, que el mixto es la combinación de ambos, ¿sale?
Entonces, regresando a el caso de la tibia y la fíbula, ¿ustedes qué opinan de este foco? ¿Qué tipo de lisis es? A ver, dime, Aide. ¿Es un tipo de lisis geográfico? Exacto, es geográfico porque está bien delimitado, está amplia la zona y no tenemos como puntitos, ¿va? Veamos otros ejemplos. Tenemos este de acá. ¿Qué tipo de lisis es? ¿Quién habló? Yo, mixto. Mixto. Bueno, sí, podríamos decir que es mixto, porque aquí tenemos un foco grande geográfico y si se dan cuenta, acá tenemos otros focos más pequeños, ¿vale? Entonces no nada más estamos teniendo uno. Y este de acá, a ver, dime, David. Ser apolillado o poroso. Apolillado. ¿Por qué apolillado? Por las medidas y porque sí se ve mejor la zona de transición. Ok, sí sabemos dónde empieza y dónde termina, y sí son focos mucho más grandes de 1 milímetro, ¿no? Entonces, sí, este es un apolillado. Las lesiones, por ejemplo, en este caso de ambas son poliostóticas. Si se dan cuenta, bueno, la radiografía de este lado no es muy buena, pero también la escápula tiene lesiones y acá, por ejemplo, este carpo ya presenta lesiones, ¿no? O sea, son varios huesos los que ya están afectados. ¿Qué opinan de esta radiografía? ¿Quién quiere decirme qué ve, qué nota? Podría ser una mixta. Mixta, ok. ¿En qué hueso notas la lesión? Radio. En ulna. En radio también hay, pero principalmente se ve en la ulna, que es esta de acá. Ajá, en radio sí tenemos una lesión aquí que no la hemos visto, pero en cuestión de lisis tenemos esta, ¿no? Vean cómo, pues, podríamos decir que es mixto, porque sí tenemos una lesión geográfica bien delimitada, pero también hay puntitos o focos más para acá, más grandes, unos más pequeños, o sea, está entre porosa, polillada, o sea, tenemos de varias. Es mixta. Si se dan cuenta, también no es monostótica, es poliostótica, porque tenemos aquí otra lesión y por acá también se ve otra lesión. O sea, no nada más es en este hueso, ya está avanzando a otros. Vean aquí, por acá. Tenemos varias lesiones en este hueso, ¿ok? Creo que ya no tengo más imágenes de esta. Ya no tengo. Dime, Aide. Profesora, yo tengo una duda donde decía que el tipo de lesión era apolillado, pero también decía que era poroso. ¿Es lo mismo o son diferentes? No, son diferentes. Ay. Son diferentes. La apolillada son focos de 2 a 5 milímetros, son más grandes, ¿sale? Como en este ejemplo, ¿sale? ¿Ves cómo son focos grandes? Pero si ya te vas a, por ejemplo, aquí, o ¿dónde tenemos uno? Bueno, en esta, pero acá arriba, ¿ves cómo hay focos más pequeñitos? Aquí donde está la flecha. Podríamos decir que aquí en esta zona parece una zona porosa y en esta apolillada.
¿va? Piensa como la polillada, pues sí es como un tronco que tiene polilla, si has visto cómo tiene esos huecos, y la porosa piensa que es como una esponja, ¿sale? Que es una esponja que tiene pequeños hoyitos, pequeños poros. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda más sobre el ISIS? ¿No? De todas maneras, vamos a ver más imágenes, ¿va? Ahorita hasta aquí veríamos, ya la siguiente clase vamos a ver lo que es reacción perióstica y vamos a ver más imágenes para que vayan diferenciando las lesiones, ¿sale? Sí, doctora. Sí, profesora. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos entonces el día